No violencia en la escuela. Buenos días. Para comenzar, pensemos en algo que ocurre prácticamente en cualquier escuela. Dos estudiantes quieren utilizar la misma computadora para terminar un trabajo. Los dos la necesitan, ninguno quiere ceder y empiezan a discutir. Ahora pensemos en otra situación. Uno de esos estudiantes insulta al otro, le quita la computadora por la fuerza y amenaza con golpearlo si intenta recuperarla. ¿Estamos hablando de lo mismo? No. En las dos situaciones existe un conflicto porque hay intereses que chocan, pero solamente en la segunda aparece una respuesta violenta. Esta diferencia nos ayuda a entrar al tema de hoy, la no violencia en la escuela. Y aquí hay una primera idea que debemos aclarar desde el principio. No violencia no significa evitar cualquier conflicto, quedarse callado o aceptar pasivamente lo que ocurre. En los estudios de educación para la paz, el concepto tiene un sentido activo. Significa afrontar los conflictos buscando alternativas que rechacen la violencia. Caireta y Barbeito distinguen precisamente la no violencia de una simple situación en la que momentáneamente no existe violencia. Durante esta exposición vamos a analizar qué significa esto dentro de una escuela, qué formas puede adoptar la violencia, qué relación existe entre conflicto y no violencia, y qué puede hacer una comunidad educativa para construir formas diferentes de convivencia. Para entender la no violencia escolar, primero tenemos que separar tres conceptos que suelen mezclarse: conflicto, violencia y no violencia. El conflicto aparece cuando existen necesidades, intereses, opiniones o metas que las personas perciben como incompatibles. Esto puede ocurrir entre dos estudiantes, entre un grupo y un profesor, o incluso entre distintos sectores de las sociedades, o incluso entre distintos sectores de una institución. La presencia del conflicto no implica necesariamente violencia. Caireta y Barbeito proponen entender el conflicto desde una perspectiva positiva. Un conflicto puede convertirse en un problema destructivo cuando se maneja mediante agresiones, pero también puede hacer visibles necesidades diferentes y abrir la posibilidad de modificar una relación o una situación. Pensemos, por ejemplo, en estudiantes universitarios que consideran injusta la fecha establecida para entregar un proyecto, porque coincide con otras evaluaciones. Existe un conflicto entre las necesidades del grupo y la organización de la asignatura. Una respuesta podría ser insultar o amenazar al profesor. Otra sería guardar silencio aunque exista inconformidad. Y una tercera posibilidad sería organizarse, plantear argumentos, dialogar y proponer una alternativa. Esta tercera opción nos acerca mucho más al concepto de no violencia. Por eso, la no violencia no debe confundirse con pasividad. De hecho, Caireta plantea que desarrollar un concepto amplio de no violencia permite precisamente combatir la pasividad mediante una actuación crítica, responsable y colectiva. Entonces, dicho de una manera sencilla, la pregunta de la no violencia no es ¿cómo hacemos para que nadie tenga conflictos? La pregunta es ¿cómo aprendemos a actuar frente al conflicto sin producir daño y sin ignorar el problema? No violencia como acción. Ahora bien, ¿qué implica actuar de manera no violenta? Implica reconocer un problema, expresar una posición, escuchar las necesidades de las otras personas y buscar alternativas que no recurran a la agresión, la humillación, la intimidación o la exclusión. Esto puede parecer sencillo cuando hablamos en teoría. En la práctica requiere aprendizaje. Una niña de primaria que está enojada porque otro compañero tomó sus colores, quizá necesite aprender a expresar claramente qué ocurrió. Un adolescente puede necesitar herramientas para responder a una provocación sin iniciar una pelea. Un estudiante universitario puede necesitar aprender a cuestionar una decisión académica con argumentos y sin convertir el desacuerdo en un ataque personal. En todos esos casos hay acción. La persona no está fingiendo que el conflicto no existe. Está aprendiendo otra forma de responder. Por eso, desde la perspectiva de Caireta, la educación para la no violencia requiere desarrollar habilidades personales y grupales relacionadas con comunicación, cooperación, reconocimiento de los demás y gestión de los conflictos. No toda violencia escolar es física. Aquí aparece una segunda cuestión. Cuando escuchamos violencia escolar, muchas veces imaginamos inmediatamente una pelea. Sin embargo, limitar la violencia a golpes hace que pasemos por alto muchas situaciones.
El Instrumento de Convivencia Escolar para la No Violencia, conocido como CENVI y desarrollado por Muñoz, Becerra y Riquelme, distingue 5 dimensiones de violencia escolar: violencia verbal, violencia física conductual, violencia social de exclusión, violencia mediante medios tecnológicos y violencia de profesores hacia estudiantes. Veamos ejemplos. Decir repetidamente a un estudiante, «Eres un inútil», sería violencia verbal. Empujarlo o destruir sus objetos puede entrar dentro de la violencia física o conductual. Excluir deliberadamente a una compañera de todas las actividades del grupo para aislarla representa una forma de violencia social. Crear una cuenta para ridiculizar a un compañero o amenazarlo por mensajes traslada la violencia al entorno digital. Y también debemos reconocer que la violencia escolar no ocurre únicamente entre estudiantes. El CNVI incluye expresamente comportamientos de profesores hacia estudiantes. Esto coincide con la perspectiva actual de UNESCO, que señala que la violencia escolar puede ser física, psicológica o sexual, puede producirse presencialmente o en espacios digitales, y puede ser ejercida por estudiantes, docentes u otros integrantes de la comunidad educativa. UNESCO también reconoce formas institucionales menos visibles vinculadas con políticas o prácticas que excluyen o perjudican a determinados grupos. Violencia directa, estructural y cultural. Las lecturas de la Escuela de Cultura de Paz amplían todavía más esta idea, utilizando la distinción entre violencia directa, estructural y cultural. La violencia directa es la que podemos observar con mayor facilidad: insultar, golpear, amenazar o acosar. La violencia estructural aparece cuando determinadas formas de organización producen desigualdad, exclusión o limitaciones sistemáticas. Y la violencia cultural se relaciona con ideas, discursos o creencias que permiten justificar o normalizar otras formas de violencia. Pensemos en un ejemplo escolar. Si un estudiante es insultado por su origen, tenemos una agresión directa. Si determinados estudiantes encuentran sistemáticamente mayores obstáculos para participar en las actividades de la institución, habría que analizar las estructuras que están produciendo esa exclusión. Y si dentro del grupo se considera normal decir que ciertas personas no pertenecen aquí, esa creencia puede contribuir a legitimar el trato discriminatorio. La utilidad de esta clasificación es que obliga a mirar más allá del episodio visible. Una escuela no violenta también debe revisar cómo está organizada. Este punto es especialmente importante para nuestra unidad. No podemos enseñar no violencia durante una clase y después organizar toda la experiencia educativa mediante humillaciones, miedo o ausencia total de participación. Caireta sostiene que la educación para la paz y la convivencia debe intervenir en 3 ámbitos: el currículo, la estructura organizativa del aula y del centro, y la calidad de las relaciones que se establecen entre las personas. Incluso utiliza una idea muy concreta. Es necesario construir una estructura de aula no violenta. ¿Por qué? Porque los estudiantes aprenden de lo que explicamos, pero también de las relaciones que viven diariamente. Pensemos en una secundaria donde el profesor explica que todos deben respetar las opiniones ajenas, pero ridiculiza públicamente cada respuesta incorrecta. ¿Qué aprendizaje tendrá más fuerza? ¿La definición de respeto escrita en el pizarrón o la experiencia repetida de ser humillado cuando uno se equivoca? Aquí podemos relacionar esta lectura con el documento de Vidanes. El autor propone analizar el currículo oculto, observando aspectos como el trato, la comunicación y la participación para identificar qué modelo educativo está transmitiendo realmente la escuela. Su texto también advierte que determinadas formas de organización, enseñanza y relaciones sociales pueden reproducir pasividad, competitividad, miedo al conflicto o estratificación de roles. Entonces, educar para la no violencia exige cierta coherencia entre lo que una escuela dice y lo que una escuela hace. Prevención y transformación de los conflictos. Caireta utiliza otro concepto útil: prevención. La idea es trabajar antes de que los conflictos alcancen una fase destructiva, desarrollando recursos personales y colectivos para enfrentarlos. Esto incluye comunicación no violenta, cooperación, reconocimiento mutuo y habilidades para la convivencia. No significa prevenir todos los conflictos,
porque eso sería imposible. Significa prepararnos para afrontarlos. Por ejemplo, un grupo de secundaria puede establecer desde el inicio acuerdos sobre cómo expresar desacuerdos, cómo pedir la palabra y qué hacer cuando alguien considera que está siendo excluido. En universidad, al iniciar un proyecto de equipo, puede acordarse cómo distribuir funciones, cómo comunicar problemas y cómo resolver desacuerdos antes de que estos terminen en insultos, abandono del equipo o acusaciones. Otra idea relacionada es la transformación del conflicto. Caireta retoma este enfoque para explicar que el objetivo no es simplemente hacer desaparecer rápidamente el problema, sino aprovechar el conflicto para modificar relaciones o condiciones que lo están generando. Eso cambia bastante nuestra manera de intervenir. Si dos estudiantes discuten repetidamente porque uno realiza todo el trabajo y el otro nunca participa, decirles solamente, dejen de discutir, puede detener el enfrentamiento durante 5 minutos. Transformar el conflicto exige revisar qué está ocurriendo con la distribución de responsabilidades. Convivencia escolar para la no violencia. Los trabajos latinoamericanos sobre convivencia escolar permiten trasladar estas ideas a dimensiones observables. El CENVI no se limita a preguntar si existen agresiones. También analiza formación para la no violencia, gestión para la no violencia y participación de los estudiantes. Esto es importante porque una escuela no violenta no puede definirse únicamente por tener pocas peleas. También debemos preguntarnos, ¿los estudiantes saben dónde pedir ayuda? ¿Se reflexiona sobre los conflictos? ¿La institución da seguimiento a situaciones de violencia? ¿Los estudiantes participan en la construcción de las normas? ¿Se sienten escuchados? Estas preguntas forman parte de la lógica del instrumento desarrollado por Muñoz y colaboradores. Además, un estudio realizado posteriormente por Rioseco y Barría, con 595 estudiantes de centros educativos municipales en Chile, encontró una relación entre mejores condiciones del componente relacional del clima escolar y una menor presencia de diferentes formas de violencia. Los autores destacan la gestión de la convivencia como un elemento mediador. No podemos trasladar automáticamente estos resultados a todas las escuelas ni a la educación universitaria, porque el estudio tiene una población y un contexto específicos. Sin embargo, sí ofrece evidencia para pensar que la calidad de las relaciones escolares merece ser considerada cuando hablamos de convivencia para la no violencia. Aplicación mediante un caso. Veamos ahora un caso. En una secundaria, un estudiante nuevo tiene dificultades para integrarse. Algunos compañeros comienzan a imitar su manera de hablar. Después, dejan de incluirlo en los trabajos y crean imágenes burlándose de él que comparten en un grupo de mensajes. El estudiante se enoja y un día amenaza con golpear a uno de sus compañeros. La respuesta inmediata de la escuela es suspenderlo durante 3 días por la amenaza. ¿Qué podemos analizar desde la no violencia? Primero, debemos reconocer que existe un conflicto, pero también distintas expresiones de violencia. Las burlas corresponden a violencia verbal. La exclusión constituye violencia social. Las imágenes compartidas introducen una dimensión tecnológica. Y la amenaza del estudiante también representa una respuesta violenta. Entonces, desde una perspectiva no violenta, no tendría sentido dividir rápidamente la situación entre un alumno bueno y un alumno malo. Tenemos que reconstruir qué ocurrió. Segundo, una intervención no violenta no significa ignorar la amenaza. La escuela tiene la responsabilidad de proteger a sus integrantes y aplicar las medidas necesarias cuando existe riesgo. Pero sancionar exclusivamente al estudiante que amenazó tampoco explica por qué comenzó el conflicto. Tercero, deberíamos analizar la gestión de la convivencia. ¿Alguien detectó previamente las burlas? ¿El estudiante tenía un adulto a quien acudir? ¿El grupo sabía cómo comunicar una situación de exclusión? ¿Existían procedimientos para intervenir? Cuarto, tenemos que trabajar con el grupo. No basta con decir, está prohibido hacer bullying. Podemos analizar cómo comenzó la exclusión, qué papel tuvieron quienes participaron directamente, qué hicieron quienes observaron y qué alternativas tenían para actuar. Quinto, necesitamos pensar en transformación, no solamente en detener el episodio. Eso puede implicar reconstruir acuerdos de convivencia, trabajar las relaciones del grupo
establecer mecanismos de apoyo y revisar las condiciones que permitieron que las agresiones continuaran. Ahora, traslademos el mismo razonamiento a universidad. Imaginemos que una estudiante es excluida sistemáticamente de un equipo de trabajo, se burlan de sus intervenciones y las decisiones se toman mediante un chat al que ella no tiene acceso. Aunque no exista ninguna pelea física, el problema sigue siendo pertinente para una reflexión sobre no violencia. La edad cambia, el escenario cambia, pero continúan apareciendo preguntas sobre participación, exclusión, diálogo, poder y formas de gestionar los conflictos. Para cerrar, regresemos a la situación inicial. Dos estudiantes discuten porque quieren la misma computadora. ¿Existe un conflicto? Sí. ¿Tiene que terminar necesariamente en violencia? No. Esa diferencia resume una parte importante de la no violencia. La no violencia no significa ausencia de problemas ni aceptación pasiva. Significa reconocer los conflictos y buscar formas activas de enfrentarlos sin recurrir a la violencia. Una segunda idea es que la violencia escolar no se reduce a los golpes. Puede ser verbal, física, social, tecnológica, institucional o aparecer en las relaciones entre distintos integrantes de la comunidad educativa. Una tercera idea es que la no violencia también depende de cómo funciona la institución. No podemos hablar de una cultura no violenta si existen prácticas cotidianas de exclusión, humillación o falta de participación. Y, finalmente, la no violencia puede aprenderse y practicarse. Comunicación, cooperación, participación y transformación de conflictos son recursos que pueden trabajarse desde educación básica hasta la universidad. Por eso, quizá la pregunta más útil no sea ¿cómo podemos construir una escuela sin conflictos?, sino esta: ¿qué tendría que aprender y cambiar una comunidad educativa para que sus conflictos no se transformen en violencia?